¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la llamada. Sí, Mary López lo saluda. Sí, decíamos, ¿no?, que ayer se dio a conocer el índice de precios al consumidor, ¿no?, con respecto a diciembre del 2025, con un alza del 2,8%. ¿Qué opinión le merece, Jorge? Bueno, esto representa un fracaso en la política del gobierno de disminuir la tasa de inflación, porque ha reducido mucho la demanda de consumo y al mismo tiempo ha abierto el mercado a las importaciones extranjeras de productos más baratos que los que están en el mercado interno, y bueno, eso no ha redundado en una rebaja o en una caída, en un descenso de la tasa de inflación, sino que ha redundado en una suba. Naturalmente ahí están influyendo una cantidad de aumentos que el gobierno ha establecido por decreto. Quiero insistir en este punto: el gobierno de la libertad fija precios por decreto sin que, por ejemplo, en el área del transporte, en el área de la energía, etcétera, haya ninguna auditoría que el público conozca de los costos de esos servicios. De manera que no solo se dicta por decreto el aumento, sino que tiene un grado muy elevado de arbitrariedad. Y mientras tanto están discutiendo reformas como la laboral, en el que han introducido una cantidad de aspectos que no tienen que ver con lo laboral, pero que apuntan a disminuir drásticamente los ingresos por jubilaciones y a disminuir drásticamente los aportes que las patronales debían hacer para el ANSES, para el sistema jubilatorio. En una palabra, es un golpe para los trabajadores muy importante, y esto va a agravarse en los meses próximos si es que el gobierno cumple con el propósito de modificar la estructura de los gastos de la canasta familiar, que disminuyen la importancia que tienen los gastos en alquiler y en servicios, que precisamente por la política del gobierno aumentaron en forma violenta, tanto por la derogación de la ley de alquileres como por estos aumentos de gas, petróleo, nafta, luz, etcétera, que le acabo de señalar. Además, las personas que habían solicitado subsidios en algunos de estos gastos fundamentados en ingresos muy bajos, el gobierno dijo que ahora empiezan a desaparecer, a eliminarse todos esos subsidios. Para el sector más golpeado de la población, la situación se va a poner peor. Una situación que, por ejemplo, el tema del aumento de la luz y el gas de este último mes, la estructura de costos, el INDEC no lo pondera, ¿no?, adecuadamente, Jorge. Ese es el punto. Ese es el punto que yo le señalaba. El INDEC ha dicho que a partir de la próxima información va a aplicar una estructura de gastos diferentes que supuestamente aumentaría la importancia de estos rubros que usted dice correctamente que no están bien ponderados. Te quiero aclarar de todos modos que esa estructura que va a imponer el INDEC corresponde a una encuesta y a un censo del periodo 2017-2018. El cambio en las estructuras de precios que produjo el propio Milei con Caputo todavía tampoco van a estar registradas en los próximos informes del INDEC, con lo cual el INDEC no va a reflejar adecuadamente un alza de precios que va a incrementarse, y le digo rápidamente por qué. En primer lugar, porque ahora el gobierno ha decidido empezar a devaluar el peso, es decir, aumentar el dólar, de acuerdo a la tasa de inflación. Si esto se realiza y ahora aumentó el 2,8% la inflación, va a tener que aumentar el dólar al 2,8%, lo que implica una devaluación importante del peso que se va a trasladar a los precios. Además, el tema de precios
juega un papel muy importante en la deuda pública de Argentina, porque hay bonos que se ajustan por inflación, que se ajustan por el precios, es decir, que aumenta la carga impositiva contra el gobierno. Si el gobierno va a tener que pagar más por los intereses y las amortizaciones de la deuda pública. Al aumentar más el mentiroso déficit fiscal, porque no hay, el mentiroso superávit fiscal, porque no hay tal superávit fiscal, luego podemos hablarlo, este superávit fiscal o el déficit fiscal real va a aumentar, creando nuevos motivos, especialmente para los formadores de precios, nuevos motivos para aumentar los precios, porque los grandes grupos económicos toman a la tasa de interés de la deuda, etcétera, como elementos a tener en cuenta a la hora de fijar los precios de las mercaderías en un sentido más amplio, no tomando en cuenta el día a día, sino viendo la perspectiva más general que ofrecen estos datos financieros. ¿Y usted cuánto tiempo piensa que puede sostenerse este esquema sin que termine por allí en un estallido inflacionario? Porque resulta que los economistas sostienen, evidentemente los economistas del sistema político, los economistas oficiales, sostienen una vieja teoría, hay muchos estudios que realizaron al respecto, de que el impacto, por ejemplo, de una devaluación del peso, el impacto de ciertas medidas, o el impacto de las medidas del gobierno contra la inflación, aparecen en la realidad después de una cantidad de meses. Hasta ahora lo más frecuente era que los economistas dijeran lo siguiente: si el gobierno toma una medida para bajar la inflación, eso se va a reflejar en 18 meses. Hoy a la mañana escuché nuevos estudios que si el gobierno toma medidas para frenar la inflación, el rezago, el retraso, que eso se manifiesta en la realidad, ya sería de 33 meses. Ahora, yo le digo simplemente lo siguiente: los estudios podrán decir eso, lo cual es muy correcto, pero eso significa que no hay una medida contra la inflación. Porque una medida contra la inflación que demora 33 meses es la demostración que esas medidas y esas políticas son no sirven para el propósito que dicen tener, porque no tiene ningún sentido. Dentro de 33 meses va a haber cambios de todo tipo que van a influir de distinta manera, no tiene ningún sentido. Es una racionalización, una justificación de las medidas de ajuste de Milei. Por ejemplo, ahora Milei va a eliminar el pago por viudez. Cuidado con esto. Es decir, alguien que se le muera el cónyuge, cobraba una jubilación por viudez, no la va a recibir. Es una suma muy elevada y eso está metido en las medidas que va a hacer el gobierno ahora en las extraordinarias. La otra, va a eliminar el régimen especial de jubilación de los docentes. Es decir, que los docentes no van a tener un 82% móvil como régimen de jubilación. Eso también es un brutal ajuste. No quiere decir que en la práctica tengan el 82% móvil, porque lo tienen sobre el salario oficial y no sobre la cantidad de ítems que han puesto los gobiernos encima del oficial para mantener el salario básico oficial bajo y aportar menos o no aportar del todo al ANSES. Entonces es un 82% mentiroso, pero ese 82% mentiroso lo van a eliminar. Otro ajuste más, todo con el argumento de que esto va a frenar la inflación y que si ninguno de nosotros lo ve es porque alguien en un estudio
reveló que va a demorar 33 meses en que lo veamos. Es decir, el nivel de estafa política en que está envuelta la Argentina es absolutamente fabuloso, y Argentina es un país tradicionalmente envuelto en estafas políticas gigantescas. Y en este sentido también, ¿no? En estas últimas semanas hemos presenciado un hecho que a veces no se puede creer, ¿no? Lo que pasó con la intervención de Estados Unidos allí en Venezuela. Y en ese contexto, ¿qué papel juega, piensa usted, el alineamiento total de Argentina con Estados Unidos? ¿Se beneficia en algo la economía argentina de una Venezuela bajo control de Estados Unidos? Bueno, en principio... lo que ha hecho el gobierno de Trump, que es acaparar y confiscar el petróleo venezolano, lo va a vender él, y él va a recaudar el dinero, y él va a decir cómo se va a gastar. Eso es una confiscación, es un saqueo, es un robo. Arriba las manos, entregame todo lo que tengas. Entonces, eso puede beneficiar a Estados Unidos hasta cierto punto. Naturalmente, son medidas para engrosar económicamente el tesoro norteamericano, y no tiene ningún beneficio para ningún otro país. Es una medida que está pensada en cómo arrebatar las riquezas en beneficio de Estados Unidos. ¿No es cierto? Eso es indudable. Es de esa manera, etcétera. Ahora, ya tiene, sin embargo, una consecuencia, pongámoslo entre comillas, porque yo no soy de la opinión de que la consecuencia sea negativa. Tiene una consecuencia negativa sobre el precio del petróleo para Vaca Muerta, porque el precio del barril se encuentra alrededor de los $60. Sí. Para que sea negocio sacar petróleo de Vaca Muerta, tiene que estar en alrededor de $55 como piso. Y estas medidas de Trump apuntan a bajar el precio del barril del petróleo, porque con eso sanciona a países como Irán, a países como Rusia, que necesitan vender petróleo porque no tienen una economía diversificada de exportación. Entonces dependen fuertemente de una o dos materias primas. Es el caso de Irán, pero también es el caso de Rusia. Entonces, pensando en una guerra contra Irán y en una guerra contra Rusia, baja el precio del petróleo y eso va a paralizar a Vaca Muerta. Y va a paralizar seguramente las inversiones, es decir, se va a seguir sacando petróleo porque ya se ha invertido ahí, pero no se va a seguir invirtiendo, con lo cual todo el plan de Milei se viene abajo. El otro tema también que hay que tener presente, y yo se lo mencioné cuando hablamos de la inflación, es que él ha abierto las puertas a la importación. Sí. Ahora, ojo, la importación viene de China. Por lo tanto, las compras de Argentina a China han crecido mucho, pero por sobre todo también a Brasil. Las compras de Argentina a Brasil han aumentado un 58%. Ahora, Brasil y Brasil y China son dos países a los cuales Trump considera adversarios, y le ha exigido a Milei que tome medidas contrarias al comercio con China y contrarias al comercio con Brasil. Eso ocurrió cuando vino el secretario del Tesoro acá, Scott Bessent, y lo dijo con todas las palabras. Naturalmente lo dijo en inglés. Dijo, hay que echar a China. Y toda la política esta de la doctrina Monroe, que ahora aplica Donald Trump para todos los países, es decir, que América Latina es de ellos, ¿no es cierto?, apunta precisamente a desalojar a grandes competidores de Estados Unidos, como particularmente lo son China y Brasil, a desalojarlos, especialmente China, bueno, porque digamos Brasil es un país americano, pero igual hay grandes enfrentamientos con Brasil. Entonces, lo que está haciendo Trump
es una especie de tormenta o petardeo sobre toda la economía mundial que afecta a todos los pueblos del mundo. Todo el mundo está peor. Irán está al borde de la quiebra y ha entrado en una hiperinflación, etcétera, pero Irán tiene las ventas de petróleo virtualmente bloqueadas en el mercado internacional por orden de Estados Unidos. Y ahora, hoy a la mañana leí en los diarios que resolvió adoptar la siguiente medida: el que le compre a Irán cualquier cosa va a ser afectado por un arancel que le va a poner Estados Unidos a ese país en las ventas a Estados Unidos. Es decir, que Irán es sancionado 2 veces. No puede vender el petróleo porque está sancionado por Estados Unidos, y los que clandestinamente o de alguna manera se arreglan para comprarlo van a ser castigados con un aumento de aranceles. Esto es la guerra. Yo se lo digo en estos términos porque mi propósito mayor no es simplemente esclarecer algún problema que el periodismo me pida una opinión, etcétera, sino también desarrollar una conciencia en los trabajadores, y no solo en los trabajadores, sobre el peligro de una guerra mundial que va a ser el desastre humanitario sin precedentes en la historia humana. Están jugando a la guerra. Bueno, estamos llegando nosotros al momento de cumplir con la radio. De todas formas, le agradezco el contacto. Ya vamos a estar seguramente en comunicación en otro momento porque este tema da para mucho, Jorge, ¿verdad? Indudablemente. Así es. Bueno, aguantemos el calor y sigamos luchando. Así es, hay que seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Jorge. Que tenga una linda jornada. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Saludos hasta luego. A quienes trabajan ahí en la radio. Gracias, hasta luego. Estuvimos en contacto con el señor Jorge Altamira, ¿no?, referente de política obrera, haciendo un análisis, ¿no?, con respecto a la inflación de diciembre y también su mirada acerca de los sucesos a nivel internacional. Nosotros llegamos al momento de cumplir con la radio, luego informamos y retornamos. Estás escuchando Cadena Máxima, la cadena de radios más grande de la provincia y la segunda más grande del país. Cadena Máxima. Federal en serio.